¿Cómo estamos con el audio? ¿Bien? Ahí está, chicos. ¿Qué tal? Entonces, una sesión más del ciclo Free. Acá en Grupo Ciencia vamos a trabajar el curso de geometría. Les saluda el profesor Cristian Tello. Y continuando con los temas, estamos arrancando desde el inicio de nuestro curso. Ya habíamos visto en una sesión anterior el tema de segmentos y ahora comenzamos con la parte del ángulo, muchachos. Rápidamente, conceptos principales antes de entrar a nuestro material, solución de ejercicios. Fíjese, el ángulo como figura geométrica, ¿cómo se puede definir? Esta figura geométrica se obtiene, muchachos, por la unión de dos rayos. Unión de dos rayos, pero estos dos rayos no deben estar alineados, porque si estuvieran alineados no se formaría una abertura, no habría un ángulo. Entonces, es la unión de dos rayos no alineados o no colineales, pero que tienen un origen común. Esa abertura es lo que conocemos en geometría como ángulo, es figura geométrica. ¿Qué elemento va a presentar? Los rayos OA y OB, que vienen a ser los lados, y el punto en común se le va a llamar, ese origen común se le va a llamar el vértice. Así que para nosotros el O, chicos, sería el vértice, mientras que los rayos que lo forman, el OA con el OB, vendrían a ser los lados del ángulo. Recuerde que nosotros en nuestro curso muchos ejercicios vienen en texto. Debemos saber interpretar la información en texto. Por eso es necesario conocer la notación. Para denotar un ángulo se va a colocar el vértice en la posición central, los otros dos en los extremos. Usted puede utilizar este símbolo, el ángulo AOB, para representar la notación. O de lo contrario, de no estar este símbolo, puede poner el AOB y sobre el vértice colocar un sombrerito, ¿no? Serían las formas de denotar el ángulo. Muy bien, jóvenes. Otra cosa es la medida. Recuerde que geometría tiene como objetivo hacer mediciones. Y cuando uno va a medir ángulos, se crean sistemas de mediciones angulares. Hay el sistema sexagesimal, el sistema centesimal, el sistema radial, que eso los estudia con mayor detalle el curso de trigonometría. Pero en geometría nosotros vamos a hacer uso para medir los ángulos del sistema sexagesimal. Entonces, vamos a colocar para la medida una representación, por lo general una letra del alfabeto griego, puede ser el alfa, y en la notación vamos a tener M de medida. Puedo utilizar cualquiera de los dos símbolos. Puedo utilizar este símbolo que representa medida del ángulo AOB, o de lo contrario, la otra notación acompañado de un M que significa la medida. Pero recordar, reitero, que esta medida siempre tiene que ser mayor de cero. Pero la máxima abertura en el sistema sexagesimal podrá llegar hasta los 360 grados. Entonces no olviden, siempre las medidas deben ser positivas. Recuerde que hay preguntas donde plantean cálculos de máximos y mínimos. Y cuando se quieren máximos y mínimos se necesita restringir, y una restricción es colocar la medida de los ángulos en valor positivo mayor a 0. Eso le permite plantear una desigualdad y encontrar un máximo o un mínimo dependiendo de las condiciones. ¿Está bien? Recuerde que en los ejercicios de ángulos aparece generalmente este concepto, el de la bisectriz del ángulo. Bueno, la bisectriz del ángulo tiene como característica, bueno, en general, decir bisectriz se refiere al término bisecar, y en geometría bisecar significa dividir en dos medidas de igual valor. Es decir, si yo trabajo con la bisectriz de un ángulo, es que voy a trazar un rayo que lo va a dividir en dos medidas congruentes. O sea, esta sería mi bisectriz. Yo coloco un ángulo beta, acá también debe ir el mismo ángulo beta. Esa es la característica de una bisectriz. No olvidarlo, joven, ¿está bien? Eso es lo que vamos a hacer para este caso. Como toda figura geométrica, nosotros podemos clasificarla, y eso es importante para conocer la teoría acerca de la clasificación. La clasificación la podemos hacer primero por la abertura de sus lados.
Primera forma de clasificación, por la abertura de sus lados. Es decir, dependiendo de la abertura, el ángulo va a recibir un nombre. Vamos a ver, ¿qué pasaría si la abertura de sus lados se encuentra en el intervalo entre 0 y 90? Cuando el intervalo de la abertura es entre 0 y 90, chicos, esto se conoce como el ángulo agudo. Cuando nos den condiciones en ejercicios que se trabaja con un ángulo agudo, colocaremos este intervalo entre 0 y 90. Ahora, si el ángulo llega exactamente al valor de 90, estaríamos trabajando con el conocido y popular ángulo recto. Ten en cuenta entonces que si el ángulo llega a ser 90 grados, vamos a colocar así, un valor igual a 90. Esto corresponde al ángulo recto, pero en los ejercicios usted va a ver al ángulo recto, muchachos, con una representación, con una especie de un cuadradito, ¿no? Si lo vemos así, un cuadradito, significa que es un ángulo recto de 90 grados. Muy bien. Y si la abertura de los ángulos supera los 90 grados, se encuentra en un intervalo mayor a 90, pero menor a 180, ¿está bien? Entonces usted dirá que este tipo de ángulos entra en la clasificación de los llamados ángulos obtusos. Entonces tenemos esta clasificación: ángulo agudo, recto, obtuso. Profe, yo he visto en mi libro que también hay el ángulo llano. Bueno, eso está mal, pues, porque contradice la definición. Recuerde que la definición de ángulo es figura geométrica formada al unir dos rayos no alineados. En el ángulo que le llaman llano, los ángulos están alineados, contradice. En la clasificación solamente entra agudo, recto, obtuso. Sí se considera media vuelta a 180 grados, pero no como ángulo en la clasificación. ¿Está bien? ¿De qué otra manera puedo encontrar yo una clasificación? Aparte de la abertura de los lados, por la posición de sus lados. Por la posición de sus lados. Vamos a decir qué tipo de ángulos tenemos por la posición de sus lados. Por la posición de lados, los conocidos son los consecutivos. Consecutivos, también conocidos como adyacentes, cuando comparten un rayo de forma seguida, consecutiva. Ahí usted puede ver que estos ángulos que estamos representando en nuestro ejemplo tienen la forma de ángulos consecutivos. Siempre entre ellos comparten un rayo en común. ¿Está bien? Y tenemos también los llamados ángulos opuestos por el vértice. Lo vamos a colocar aquí. A quienes se le conoce como los ángulos que son opuestos por el vértice. Para los ángulos opuestos por el vértice vamos a tener la siguiente característica. Eso es opuestos por el vértice. Si usted tiene acá un ángulo omega, su opuesto por el vértice, de inmediato le coloca la misma medida. Chévere, esas son las leyes básicas fundamentales con respecto a los ángulos. Y por supuesto, hay una tercera forma de clasificar a los ángulos que va a ser de acuerdo a la suma de sus medidas. Por la suma de sus medidas. ¿Quiénes intervienen acá en la clasificación por la suma de medidas? Hay los llamados ángulos complementarios como los ángulos suplementarios. Vamos a ver, ¿a quiénes se le conoce como ángulos complementarios? Bueno, si usted tiene un ángulo recto de 90 grados, fíjese bien, acá usted tiene un ángulo recto, 90 grados, lo va a dividir con un rayo al ángulo recto de 90 grados. De esta manera, fíjese, ahí está. Y se va a producir que hay dos ángulos, vamos a llamarle alfa y beta. Muchachos, esto simplemente es una definición. Un ángulo recto, usted lo divide con un rayo, la suma de medida de los dos va a dar 90 grados. Eso cumpliría como concepto de los ángulos complementarios. Vamos a poner acá alfa más beta igual a 90. Muchachos, pero necesitamos una fórmula que nos permita trabajar en los ejercicios. Sabemos por teoría que los ángulos complementarios, sus medidas suman 90. Pero si yo quiero calcular el complemento de un ángulo desconocido, vamos a utilizar esta fórmula. Complemento de un ángulo X desconocido, utilizaremos el valor de 90 menos el X. ¿Ya?
Para complemento vamos a utilizar 90 menos el ángulo. Esa va a ser nuestra fórmula. Entonces, así como hay complementarios, recuerde que también existen los llamados ángulos suplementarios. Los llamados ángulos suplementarios. Para el caso de los suplementarios, tenemos acá una media vuelta, que sabemos que son 180 grados. Lo dividimos de esta manera, entonces van a aparecer dos ángulos cuya suma de medidas daría 180. Vamos a poner ángulo omega y ángulo phi. Entonces decimos, profesor, esto de acá, omega con phi, suman 180 grados. Es la teoría para los ángulos, una pareja de ángulos que va a ser suplementario. ¿Y podemos utilizar una fórmula? También. Si usted quiere calcular el suplemento de un ángulo desconocido x, entonces le va a aplicar la fórmula 180 menos el x. Y acá estaríamos resumiendo, jóvenes, los principales conceptos y teoremas asociados a los ángulos en su primera parte. Así que con esto yo creo que estamos preparados para ya ver y evaluar nuestras preguntas de nuestro material. Así que producción ya debe estar listo para ir proyectando la primera pregunta. Ajá, y tenemos algunas que están, chicos, en modelo DECO. ¿Está bien? A ver, caso número 1. Caso número 1. Vamos a evaluar. ¿Qué nos dicen? A ver, ajá. Bueno, antes de empezar con los ejercicios, a ver, algunos saluditos para los chicos que están ahí en sintonía, ahí, ¿no es cierto? Acá en el ciclo free, Grupo Ciencias. A ver, para Alan Alonso, ¿cómo están? Hola, Franco Chávez, Ronald, ajá, Caroguayo, Jennifer Neciosup, listo, Liz, Dani, ajá, la mosca, pero ¿quién será la mosca? Bueno, la mosca CC. Luis Carlos, también un saludito, que sigue la transmisión. Y bueno, The Weeknd también está siguiendo la transmisión. Y todos los chicos que están ahí en la sintonía acá de las transmisiones por el ciclo free a través de las redes del canal, tanto de YouTube como de Facebook, ¿verdad? Del Grupo Ciencia. Vamos entonces con la primera pregunta. Nos dicen lo siguiente. Hola, Antonella Oré, Natalie Coronado, Nacheli Coronado. ¿Cómo está, Stephanie? ¿Qué tal? Siguen con los saludos, los muchachos están emocionados, bueno. Pero los chicos, sobre todo, ya saben, chicos, ahora tienen que aprender bailecitos, ¿sabes? Porque estamos con esta moda de que, caramba, no sabemos si nos terminan o no. Así que, ya saben. Aprender pasito de baile es la moda actual. Vamos con la primera pregunta. La figura muestra un abanico. Bueno, el abanico va a estar formado por estos rayos de forma consecutiva. ¿Listo? Claro que sí. Vamos a poner aquí. Digamos que esta es la representación, ¿correcto? Ahí está, son ángulos consecutivos. Muy bien. Entonces vamos señalando cómo es que se llaman estos ángulos. A ver, muchachos, nos dicen el AOB. Colocamos por aquí el BOC y el COD. Bueno, ahí está el esquema. Y bueno, nos dicen lo siguiente. Para mejorar el funcionamiento se coloca una varilla OC con la condición que biseque. Ya ven, está utilizando el término bisecar. Bisecar, muy bien. Entonces, si OC va a bisecar al ángulo AOD, muchachos, bisecar, igualdad de ángulo, lo hemos dicho, medidas congruentes. Estos dos, chicos, tienen que ser igualitos, ¿no? Por ser la bisectriz, está bisecando al ángulo AOD. Fíjense que la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo DOC? Como me piden DOC, se refiere a que él es la incógnita, X, y como es una bisectriz, él también tiene que ser X. Esa sería la consideración. Pero observe que ahí hay algunos datos. Por ejemplo, dice, el ángulo BOD es recto. El ángulo es de 90. BOD, colocamos en el gráfico por dato una medida de 90. Adicionalmente, muchachos, nos indican que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOC también es 90. Entonces vamos a colocar los valores correspondientes de acuerdo a estos datos. Estamos en una preguntita así en modelo DECO, ¿no? Como está de moda ahora en los exámenes de admisión. Bueno, jóvenes, el ángulo AOB sería este ángulo que está acá.
No sabemos aún su medida. Le podemos poner la variable y, ¿le parece? Por ahora. Está bien, entonces vamos a decir ángulo y correspondiente al AOB, pero habría que sumarle el ángulo AOC. Profe, el ángulo AOC corresponde a X. Bueno, entonces lo que tiene usted es Y más X igual a 90. Ya, pero también tiene lo siguiente. Acá hay un ángulo recto. Y este ángulo puede observar que es la diferencia entre estos dos valores. Sería X menos Y. Por supuesto, le ponemos X menos Y. Ahora sí, de acuerdo al gráfico, si yo sumo a estos dos me va a dar 90 grados. X menos Y más X, así lo vamos a plantear. X menos Y más X es un ángulo recto, va a 90 grados. Yo creo que ya esto está solucionado porque solamente nos quedaría, jóvenes, sumar las dos expresiones, porque al momento de sumar puede comprobar que más Y con menos Y se va a anular. Las sumas se juntan de a 3X igualado a 180. Chicos, ya tenemos nuestra primera respuesta. Pregunta aplicativa, primer caso, sale un ángulo de 60 grados. Muy bien, y varios seguramente ya me han dicho que sale 60. Se refiere a la alternativa D, de democracia. Muy bien, varios por acá me han dicho. Uy, los pasitos prohibidos, me dicen acá. Muy bien, sí, muy bien. Ahí está, la D, por acá me dice Ronald. Camila, sí, con seguridad, sale 60, al igual que Luis también, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, estamos con la transmisión acá en vivo por la señal del grupo Ciencias en el ciclo free, capítulo ángulos, primera parte, ¿ya? Observe. Podemos entonces ya dirigirnos a la segunda presentación, la segunda pizarrita por acá. Listo, porque continuamos con el solucionario de nuestro material académico. Vamos con la pregunta número 2, muchachos. Ajá. A ver, pregunta número 2. Lo planteamos así. Eso. Vamos. Ojo, pregunta en texto, siempre evaluando con calma. Nos dicen lo siguiente. Vamos. Se tienen los ángulos que son consecutivos, AOB, BOC, COD y DOD. Pero para graficarlo de manera conveniente hay que leer que está indicado allí, OB y OC serán bisectrices. OB de AOD. OB de AOD. Entonces, ¿cómo sería OB de AOD? Bueno, el B debe estar por aquí. El D por aquí, digamos. Y el otro debe estar a la mitad, porque me está diciendo A o B. Si usted lee el dato nuevamente, dice OB debe ser bisectriz de A o D. Entonces ahí se puede ver que hay una igualdad, ¿no? Más o menos un aproximado, las dos iguales. Pero OC debe ser bisectriz de BOE. Bueno, de BOE. Bueno, entonces vamos a colocar, ¿no? OC de BOE. Entonces, si BOE está por aquí, digamos, el OC debe estar a la mitad de él. Entonces vamos a decir por acá. Listo, entonces digamos que esta es la secuencia de los ángulos. Estamos tratando de darle la forma como nos indican en el ejercicio. Entonces recapitulamos. Tengo los ángulos consecutivos, AOB, BOC, COD y hasta DOE. Bueno, entonces, secuencia. Me dicen, ojo con este dato, 4 veces la medida del ángulo COD, debe ser igual a 3 veces la medida del ángulo DOE. Chicos, cuando a ustedes le viene un dato de este tipo, lo que tiene que hacer es tomarlo de forma cruzada. La medida de COD corresponde a 3 y el 4 corresponde a DOE. Pero páselo al gráfico. Dice que COD como 3. COD como 3. Bueno, entonces acá usted le pone un 3K. Alguna variable le puede asignar. Pero DOE tiene que ser como 4. Bueno, si es como 4, acá le asigna un 4K. Bueno, esas serían las medidas. Pero recuerde que hay bisectrices. ¿Quién era bisectriz de quién?
OB bisectriz de AOD. De AOD, o sea que deben ser iguales estos dos. Los voy a señalar del mismo color. Ellos dos tienen que ser iguales. Pero también OC es bisectriz de BOE. De BOE. Entonces, estos dos también tienen que ser iguales. Necesariamente, ¿no? De acuerdo a nuestra notación, este ángulo en verde sería 3 más 4. Usted va a tener una medida de 7K. ¿Se da cuenta? Entonces acá también debe ir 7K. Ahí ya puede ir completando las medidas, por supuesto. Entonces mire, el de azul sería 7 más 3. Tendría una medida de 10. Y acá también corresponde, por igualdad de la bisectriz, un valor de 10K. Entonces ya tenemos la relación de los ángulos. A continuación, vamos a decir, si el ángulo AOB, por condición del ejercicio, es un agudo, lo que nos piden es calcular el mayor valor entero de COE. La medida del ángulo COE, lo mayor o lo máximo entero posible. Entonces vamos a averiguar. Primer paso, el ángulo AOB es agudo. Bien claro se dijo, si usted sabe la clasificación, los agudos son menores a 90, es la teoría. ¿Quién es el ángulo AOB? Jóvenes, el ángulo AOB es el de medida 10K. Entonces, usted va a decir, por teoría, el ángulo AOB tiene una medida de 10K en el gráfico, pero por teoría esto es menor a 90 por tratarse de un ángulo agudo. Eso quiere decir como consecuencia que el K, sacando acá el 10, quedaría K menor de 9. Déjelo ahí momentáneamente, para que no se equivoque con los intervalos. Recuerde que le pide el ángulo COE. ¿Qué medida tiene el ángulo COE? COE tiene medida 7K. Entonces, en ese intervalo, multiplique por 7 para que obtenga el valor que le están pidiendo. 7K sería menor de 9 por 7. Profe, eso sería 63. Y esta es la medida del ángulo COE. Por lo tanto, la medida del ángulo COE máxima entera posible, la máxima entera posible, como es menor de 63, ¿hasta qué valor alcanza como máximo? 62. Esa debe ser la respuesta y la alternativa es B. ¿B de qué? De bebita, ¿no? Muy bien, la B sale, sí, sale 62, sale 62, muy bien. Chicos, entonces tengan cuidado, ojo, a veces, miren, a veces uno puede confundirse y decir, el máximo K sería 8, 8 por 7, 56. No, trabajen el mismo intervalo para que no tenga errores al momento de dar las respuestas. ¿Está bien? Entonces la B, sí, ahí está. Sheila, Jennifer, Franco, Dulce también está participando, Eduardo Espinosa, Antonella, Jacqueline, ajá, todos los chicos. Mary Jane, caramba, eso es Mary Jane, me suena que... lo ha dejado a Peter, está estudiando, dice. Muy bien, listo, un saludo muchachos, seguimos, porque hay todavía más material, ajá. Oye, aunque por acá en el Facebook también veo a ver la gentita del Facebook, a Edgar, Fabián, Ronnie, que están siguiendo también la transmisión, ajá. Muy bien, chévere, ¿no? Continuamos. Vamos con la pregunta número 3. Bueno, en la pregunta número 3, jóvenes, lo que nos están planteando... Uy, dicen que hagamos el pasito de Tilín. ¿Qué es esto, señor? ¿Cómo es el pasito de Tilín? Está bien, pues, que estemos ahorita pues con la psicosis, ¿no? Que tenemos los hombres que aprender un bailecito, porque si no, nos dejan, ¿no? Pero bueno, no sé si hasta el punto de bailar como Tilín. Pero chicos, ustedes son académicos. Acá estamos para estudiar, muchachos. Y nuestro conocimiento nos tiene que dar la seguridad. Claro, de eso se trata, ¿sí? Entonces, fíjese en la pregunta número 3. En la pregunta número 3. Hay una especie tipo abanico que es para utilizar pues en los modelos de eco, ¿no? En los modelos de eco, claro que sí. Observe, hay una secuencia de varios ángulos. Vamos a tomarlo con paciencia porque... al haber varios ángulos tenemos que hacer el análisis con calma, pero vamos a hacerlo con fe, ¿no?
Tengo ahí la abertura mayor, bueno, ahí está la abertura mayor, luego viene... aunque hay unas bisectrices, ¿ah? Sí. OM y ON son bisectrices. Ah, bueno, entonces como si hay unas bisectrices, vamos a señalarlo así. Bisectriz por acá. A ver. Sí. Ya, listo. OM bisectriz. Y bueno, también hay otra bisectriz más por acá. Yo creo que por acá me falta otra secuencia. A ver. ¿Estarían todos los ángulos de la secuencia? Vamos a comprobarlo, jóvenes. ¿Qué le parece? A ver. Vamos. Tengo la secuencia A o B. Listo. Continuamos. Luego viene el M, el N, el C y el D. Creo que sí, ¿eh? Hemos llegado a obtener las medidas. Entonces ahora me dicen calcular al final, hacia el final del ejercicio, nos dicen calcular el ángulo COD. A COD le corresponde el X. Le corresponde el X, muy bien. Pero me dicen el ángulo MON mide 50. MON, acá en el centro hay 50 graditos. Chévere, ya conozco. Otro, hay una diferencia de ángulos AOB con COD. Bueno, al AOB le voy a llamar Y, ¿qué le parece? Entonces, dato del ejercicio, dato. La diferencia de Y con X se conoce que es un valor de 40 grados. Para encontrar el X tenemos que evaluar las bisectrices que aparecen en el ejercicio. Fíjese, ¿cuáles son las bisectrices? Me dicen primero OM, bisectriz de AOC. OM, bisectriz de AOC. Entonces, acá hay dos medidas que se deben repetir. Eso es lo que se va a cumplir. Y la segunda bisectriz es ON de BOD. Bueno, de BOD. Chicos, estas dos tienen que ser igualitas por ser una bisectriz. Entonces, esa va a ser la clave. Para igualar una opción sería colocar algunas variables. Por ejemplo, acá puedo colocar variable alfa con beta. Entonces yo voy a decir, tengo el ángulo en color azul, digamos. El ángulo que está señalado en color azul se puede expresar de dos maneras. Puede ser Y más alfa, una de las posibilidades, Y más alfa, pero también lo puede expresar como 50 más beta. ¿Se da cuenta? Como 50 más beta, claro que sí. Pero también tiene un ángulo en color rojo que se está repitiendo. Entonces puede plantear una segunda ecuación a partir de esas medidas repetidas. A ver, la idea sería eliminar el alfa con el beta, ¿no? Porque queremos que eso se vaya. Entonces voy a decir, este ángulo en color rojo se lo puede representar como beta más x. Claro que sí. Beta más x. Y esto de acá yo lo puedo igualar al otro en color rojo que sería alfa más 50. Chévere. Entonces, chicos, miren, acá yo creo que nos va a convenir hacer la suma. ¿Qué les parece? Porque si lo sumamos, conseguimos que estas variables alfa y beta se anulen. Se va el alfa, ¿qué le parece? También se va el beta. Y tendríamos el siguiente resultado. Y más x sería 50 más 50, 100. Entonces, usted tiene dos ecuaciones. Y menos x vale 40, pero y más x vale 100. Es un sistema definido. ¿Qué valores suman 100 pero restados dan 40? Profe, esto se resuelve con las siguientes medidas. Resolviendo el sistema, tenemos que el y debe ser, está bien, 70. Mientras que el x debería ser 30. 70 más 30 da 100, pero la diferencia da 40. Entonces el x, que es la incógnita, sería el valor de 30 grados. Así que la respuesta está en la D. En la D, clave para nuestro ejercicio número 3. La D, muy bien, ajá. La garra crema está en sintonía, dice, muy bien. La garra crema. Ronald Flores, Camila Mora también nos ha dado dedazo, dice Alba Lolanda, muy bien. Jacqueline también, bueno. Jonathan también nos dice las claves. Muy bien, saludito pues a todos los chicos que están siguiendo ahí la transmisión. Ajá.
Por acá también, en el Facebook también hay movimiento. Así que bueno, las redes de acá de Grupo Ciencias se están dando con fuerza. Estamos ahorita en vivo con la transmisión del ciclo Free, chicos. Y vamos a seguir con nuestro tema de hoy, el tema de ángulos. Hemos visto ya hasta la pregunta número 3. Continuemos entonces, jóvenes, con la pregunta número 4. ¿Está bien? A ver, ¿qué hay en la pregunta número 4? Hay una figura que muestra la trayectoria de un rayo luminoso, dice. La trayectoria de un rayo luminoso que atraviesa una sustancia en un depósito, pero dice que el X tiene que asumir el mínimo valor entero. Bueno, veamos la secuencia entonces. ¿Cómo va ese rayo luminoso que se refracta? Pero la parte que nos interesa, chicos, es esta de aquí. Es esta de aquí. Porque incide con valores angulares que se determinan. Fíjese usted. Los valores son los siguientes. Ajá. El rayo viene por aquí y luego se refleja por acá. Con las siguientes medidas. Observe, observe. Las medidas son las siguientes. Las medidas son las siguientes. Valores 2x por aquí. Ajá. El siguiente 2y más x. Ya está. Y el otro viene a ser x menos y. Entonces, jóvenes, lo que plantean acá es lo siguiente. Se sabe, dice que x toma lo mínimo entero. A x considérele lo mínimo entero, ¿ya? Y si x vale lo mínimo entero, dice, calcule la medida del ángulo que forman el rayo refractado y la base. Este de acá es el rayo refractado. Atención con la pregunta. Rayo refractado. Y por acá está el depósito. Entonces, al decirme ángulo entre el rayo refractado y el depósito, ¿cuál es la respuesta que debemos dar? La respuesta que debemos dar es 2x. Pero cuando x sea lo mínimo entero. Esa es la condición. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, jóvenes. Ya está visto que estos tres, como dan media vuelta en grados, se va a dar el valor de 180. Entonces vamos a sumarlos. Decimos 2x más 2y más x menos y. Eso lo va a igualar a 180 grados. Muy bien. Vamos a obtener una relación entre x y y, por supuesto. Algo que se elimine por ahí y se reduzca. Bueno, yo tendría acá 2x, 4x sería 4x, 4x, 2y menos y sale más y, igual a 180. Entonces, es una ecuación con dos incógnitas. Entonces, cuando es una ecuación con dos incógnitas, pueden tomar ambas distintas medidas. ¿Cómo averiguar que el x será lo menor entero? No se la va a pasar pues tabulando ni tanteando. ¿Cuándo acabaría eso, no? Tiene que haber un método matemático. Entonces, es recomendable que la variable y la pueda despejar en función de x. ¿Cómo lo va a hacer? Facilito. Para despejar lo pasa a restar. O sea que y sería, chicos, 180 menos 4x. Si usted lo despeja. Y ahora lo que vamos a utilizar es lo que se explicó en la teoría. En la teoría dijimos, cuando usted mida los ángulos, las medidas en geometría, siempre toma las positivas. Es lo que se llama una restricción. Asegurarnos que toda medida que trabajemos siempre sea positivo. Y eso matemáticamente es mayor a 0. Ahora, de los ángulos que aparecen aquí, el que tiene la mayor posibilidad de obtener un negativo es cuando restamos. Cuando restamos puede haber ahí una diferencia. Entonces, ese valor lo restringimos. Nos aseguramos que eso sea mayor de 0. ¿Qué le parece? Si eso es mayor de 0, ya sé que va a ser positivo. Entonces, x sería mayor de y. Como x es mayor de y, voy a reemplazar y el y sale... Bueno, ahí está el valor. Usted le pone 180 menos 4x. Y como puede ver, ya tiene una desigualdad solamente en función de x. El 4, páselo a sumar. Profe, va a tener 5. 5x mayor de 180. Continúe acá al costadito. Saque quinta. 180 entre 5. Usted va a tener un x mayor de... ¿Mayor de cuánto? Mayor de 36. Mayor de 36.
Si es mayor de 36, ahí está el intervalo que me dice que el menor entero, si es mayor de 36, lo menor o lo mínimo entero tiene que ser pues 37. Ese es el menor entero que puede tomar el X. Pero eso es lo que nos han pedido. No, nos han dicho calcule el ángulo entre el rayo refractado y el depósito. Lo que piden es 2X cuando X sea lo mínimo entero. Entonces lo que piden sería el doble de 37. 2X sería doble de 37, valor de 74 grados. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave, la D. Muy bien, la D para la pregunta número 4. Excelente. ¿Ha visto? Así se analiza, ¿ves? Con una simple restricción positivo mayor a 0, reemplace, se forma la desigualdad y encontrará el valor pedido. ¿Estamos, muchachos? Seguimos entonces, 74 grados. Muy bien, así es Alison, Camila, Liz, Jacqueline, Eduardo, que están siguiendo la transmisión, nos han dejado acá sus respuestas. También Luis Carlos. Así que vamos, estamos listos para la pregunta número 5. Pregunta número 5. Veamos qué nos proponen en nuestro material. Veamos, chicos, vamos por más. Vamos por más. Pregunta número 5. La medida de 5 ángulos consecutivos ubicados de forma, consecutivas, ¿no? Uno detrás del otro, de forma seguida, pero están sobre una recta. Y son 5 ángulos, pero las medidas dicen que están en progresión aritmética. Eso de la progresión aritmética suele ocurrir como dato en diversos ejercicios. En el caso de los ángulos, vamos a ver 5 ángulos sobre una recta, pero de forma consecutiva y en progresión aritmética. A ver, ¿cómo sería representado eso de ahí, muchachos? Sería algo así, 2, 3... 4, ahí están los 5 ángulos en una recta, pero cuando hay progresión aritmética, los valores continúan sumando una cantidad constante llamada razón. ¿No dicen el valor de la razón? No sabemos, ¿no? Pero observe, si usted coloca un ángulo en el centro, que es recomendable por ser una cantidad impar, son 5, cantidad impar, entonces le pone un ángulo alfa. Así que el siguiente sería alfa más una razón, teniendo la forma de progresión aritmética. Así que, chicos, el que sigue se llamaría alfa más 2R. Y hacia atrás están los menores. Sería alfa menos R y el más pequeño, alfa menos 2R. ¿Qué le parece? Entonces, obvio que lo vamos a sumar e igualar a 180 porque es media vuelta, ¿no es cierto? Pero cuando usted sume va a ocurrir algo interesante. Fíjese el momento que usted va a sumar esos 5 valores. Piénselo bien. Ahí está la suma de los 5. Y como los va a igualar a 180 grados y tienen la forma de progresión aritmética, ¿qué va a ocurrir? Las razones se anulan. Mire usted. Menos 2R más 2R. Menos R más R, ¿no? El R es el que se anula acá. Entonces, pero me queda un alfa. Me va a quedar acá un alfa. Ah, entonces los R se van y me quedarían, bueno, debe ser 5 alfas. 5 alfas. Estas 5 alfas son iguales pues a 180. Ah, por lo menos el alfa sí lo conocemos, el central. El central es de valor, muchachos, un valor de 36 grados. 36 por 5, 180. Entonces los valores serían los siguientes. Ya que el alfa es 36, acá va 36 y lo demás son 36 más la razón, 36 más 2 veces la razón, hacia atrás 36 menos la razón y el más pequeño 36 menos 2 veces la razón. Esas serían las medidas. Para saber las medidas exactas necesito un dato adicional que me permita calcular la razón. Tenemos ese dato porque ¿qué nos dice en el ejercicio? Calcule cuánto mide el ángulo menor. Entonces necesito un dato para encontrar la razón. Y el dato es el siguiente. Se sabe, ahí está el dato, fíjese. Se sabe que para este caso se cumple lo siguiente. El cuadrado, ¿no? Sabiendo que su cuadrado se refiere al ángulo menor. O sea, la medida del ángulo menor, si nosotros le elevamos al cuadrado,
dice que da equivalente al mismo valor de ¿quién? Del ángulo mayor. Qué interesante dato, ¿eh? El cuadrado del menor coincide con la medida del ángulo mayor. Bueno, se formaría ahí una ecuación y habría que ver pues, cuánto sale al momento de operar. A ver, ¿quién es el ángulo menor? Profe, el ángulo menor es este. 36 menos 2R. Claro que sí. 36 menos 2R lo elevo al cuadrado y le debe dar igual al mayor, que es 36 más 2R. Es una ecuación con una sola incógnita. A ver, los tigres del álgebra, los apasionados de los cálculos, resolviendo qué valor de R soluciona. ¿Qué valor de R soluciona? A ver, chicos, ¿qué me dice el valor de R que soluciona? ¡Wow! A ver, por acá me dice, ¿cómo que la E? Si no hay clave E, ¿cómo me va a decir que la clave es la E? No sean graciosos, ¿ah? A ver, ¿qué valor de R soluciona? ¿Qué valor de R soluciona? A ver, reemplace. ¿Qué valor de R soluciona? A ver. Si usted tiene el R, reemplaza y tendrá el valor 36 menos 2R. Bueno, a ver, me parece que la respuesta va a ser el ángulo menor. Me parece que el R debe ser, a ver, más o menos tanteando, porque si lo va a elevar al cuadrado, le va a salir una cuadrática, va a tener que hacer la operación y todo lo demás. A ver, por acá. Estoy esperando que alguien lo opere y nadie lo lanza por la transmisión. Pero acá tenemos producción, así que producción con su potente calculadora científica nos va a decir cuál es el valor de R que resuelve. El valor de R que resuelve. ¿Ah? A ver, la operación. Ajá. Bueno, si yo tengo el R, el ángulo menor, su medida sería 36 menos 2R. ¿No? Tendríamos simplemente que reemplazar, a ver, pero ¿qué valor es el R? Me parece, a ver, 64, 16, sí, ¿no? Ajá, 8, pero esa es la medida del ángulo menor. Entonces, si 8 es el valor del ángulo menor, es porque la razón, ¿qué valor debe ser? ¿Qué valor debe ser? Bueno, si sale 8, significa que esto de acá debe ser, pues, 28. La razón debe ser 14. Si la razón es 14, a ver, compruébelo. La razón 14 es lo que resuelve. El ángulo menor sería un valor de 8 grados. Gracias. ¿Quién fue que nos soltó la solución? A ver. Alison Campo, gracias. Ahí está. Esa es la juventud estudiosa que nos tiene que ayudar a hacer los cálculos. Chévere. ¿Fue por YouTube o por Face? ¿Cómo es? YouTube. ¿Por YouTube? Ya. Chévere, Alison. Bacanazo. 8 grados. Un caramelo. Ya, listo. Gracias, ese es el valor que cumple. Bueno, había que hacer un poco una operación algebraica, ¿no? Pero el ejercicio ya estaba resuelto. Vamos al caso número 6. Gracias por ahí. Ah, recién, como hay un pequeño desfase, recién van llegando las claves, ¿no? Claro, muy bien. Ya, chévere. Pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 6. A ver, ¿qué es lo que hay por ahí? Nos dice lo siguiente. Hay una secuencia de ángulos, muchachos, hay una secuencia de ángulos. Todos congruentes. Alfa, alfa, alfa. Bueno, vamos a ver. Secuencia de los ángulos. Todos congruentes. Alfas, alfas, alfas y más alfas. Bien. Seguimos. No sé cuántos hay, pero ahí lo vamos a indicar. Ya, por ahí más o menos. A ver, la secuencia, ¿cómo va? La secuencia de ángulos consecutivos tiene de la siguiente manera. El A1, el A2, el A3, el A4 y así. Si nosotros continuamos, tenemos el A15, 14, 15, a ver, este sería el 13. 13, el 14, el 15 y esto va a la secuencia hasta el 16. Y todos son congruentes, se le coloca una medida alfa, alfa, alfa a toda la secuencia. Alfa, alfa y alfa. Bueno, si tenemos esa secuencia de ángulos, me dicen por aquí lo siguiente. El ángulo A1 o A16 es agudo. Miren, el ángulo A1 o A16 es agudo, que por clasificación ya sabemos que se cumple. Debe ser menor de 90 grados. Entonces, habría que contabilizar.
habría que contabilizar. Si el ángulo es agudo, calcule el máximo valor entero del ángulo A2 o A12. Bueno, del A1 hasta el 16, ¿cuántos ángulos tenemos, pues, jóvenes? ¿Cuántos ángulos tendríamos? Bueno, si yo contabilizo, hasta el 2 hay 1, hasta el 3 hay 2, hasta el 4 hay 3, hasta el 16 habrían 15. Esta medida es de 15 alfas. Pero al ser un ángulo agudo, eso debe ser menor de 90 grados. Quiere decir que el ángulo alfa, muchachos, el ángulo alfa debe de ser ¿de cuánto? El ángulo alfa debe ser menor ¿de cuánto? 90 entre 15, ¿sí tenemos un resultado? ¿Sí? ¿Cuánto sería? 6, ¿no? ¿Sí? ¿Alfa menor de 6? Sí, alfa sería menor de 6 grados. Ahora, hay que contabilizar porque nos piden el máximo entero del ángulo A2 o A12. El ángulo A2 o A12. Esta medida del ángulo, lo máximo entero posible, pero habría que contabilizar, pues, entre el 2 y el 12. A ver, el 12 está por acá. ¿Cuántos alfas hay entre el 2 y el 12? A ver, chicos, este es el A12. ¿Cuántos alfa van a haber? Bueno, si yo tenía hasta acá 15, el total, entonces entre el 12, de los 15 le quito 4, me quedarían 11. Pero hasta el 2, el ángulo que me piden entre el A2 o A12 serían entonces ¿cuánto? A los 15 le estoy quitando 5. Ese ángulo vale 10 alfa. Entonces lo que piden es el 10 alfa, lo máximo. Del ángulo 10 alfa, ¿cuánto es lo máximo entero? Jóvenes, si ustedes quieren lo máximo entero de 10 alfa, ya les dije, en la misma desigualdad trabájelo. Multiplíquelo por 10 y usted va a tener que 10 alfa debe ser menor de 60. Menor de 60 grados, por lo tanto lo máximo entero, la medida del ángulo A2 a A12, lo máximo entero vendría a ser 1 antes de 60. Estamos hablando de 59 grados. Ese sería el valor, muchachos. ¿Qué le parece? Entonces ya sabe, siempre trabaja en la desigualdad para que obtenga el valor correcto. Muy bien, sí, 59. Ajá, ya nos habían dicho por aquí, felizmente. Jacqueline, ajá, Eduardo, Camila, ajá, muy bien. Rola también, bueno, el caso sale 59 grados. Tenemos entonces más por trabajar. Estamos en el ciclo free, acá en el grupo Ciencias, trabajando el capítulo de ángulos, por supuesto, en el curso de geometría. ¿Está bien? Ajá. Listo, entonces vamos por más. Vamos por más, tenemos aún más material. Vamos, jóvenes, con la pregunta número 7. Ajá, veamos de qué trata. Bueno, tenemos la siguiente figura. Se nota interesante porque debemos nosotros evaluar un cociente de ángulos sabiendo que un X sea lo máximo posible. Ajá, qué interesante. Ya, por acá vamos a ubicarnos. A ver, nos estamos acá acomodando, chicos, acomodando. A ver, el gráfico es el siguiente. A ver, vamos a presentar la figura. Tenemos un ángulo de la siguiente medida. A ver, por aquí. Vamos, jóvenes, vamos. Vamos a poner los valores. Ya, las medidas son las siguientes. El ángulo θ y el ángulo X. Ahí está por acá, ¿ves? Listo. ¿Qué medida tiene el ángulo X? Dice que el ángulo X, su medida tiene la siguiente forma. 6a menos a cuadrado. Ese es el valor del ángulo. 6a menos a cuadrado. Condición del ejercicio. X debe ser lo máximo. Piden el cociente entre θ con X, pero cuando X sea lo máximo posible. No dice lo máximo entero, ¿eh? Dice lo máximo, ¿no? No necesariamente eso tiene que ser entero. Profe, ¿cómo voy a encontrar lo máximo en este caso? Bueno,
Aquellos que son bravos ya en matemáticas saben que con una derivada saldría, puede ser rápido, ¿no? Pero vamos a hacerlo del modo convencional académico. Lo que se busca es formar un binomio al cuadrado, ¿no? Un poquito del álgebra. Podemos decir así, miren, nosotros vamos a acomodar la expresión para que se forme un binomio. ¿Qué le parece? Puedo factorizar el menos y me queda a cuadrado menos 6a. ¿No? A cuadrado menos 6a tendría esta expresión. Pero a cuadrado menos 6a, el 6 viene de 2 por 3. En el desarrollo del binomio, 3 al cuadrado sería 9. Entonces, a mí me conviene tener más 9 aquí para tener el binomio. Pero estaría introduciendo menos 9. Para no alterar menos 9, le coloco pues más 9. Y tengo la expresión del x. La expresión del x sería 9 positivo y le voy a restar este desarrollo que es un binomio, que viene representado por a menos 3 elevado al cuadrado. Y con un poquito de álgebra creo que eso ya nos podría ayudar a reconocer, ¿no? Si x tiene la forma de 9 menos algo al cuadrado, lo que está al cuadrado, pues, ¿no es cierto?, siempre es un valor positivo. Para que esto sea máximo, esto de acá tiene que ser lo mínimo. Para que él sea máximo, él tiene que ser lo mínimo posible, que le quite para que quede lo máximo. Entonces, para que sea máximo, el x máximo vendría a ser pues 9. El x máximo vendría a ser 9 y eso sería pues la medida máxima, la de 9. Y listo, si x máximo es 9, yo me pregunto, ¿y qué valor es teta? Según el gráfico, teta con x dan una vuelta completa. Entonces deben sumar 360 grados. El valor máximo da para 9 grados. Entonces, teta en ese caso sería 300, bueno, si le resta 9 sería 351. Esa va a ser la medida, pues chicos. Por lo tanto, lo que piden es el cociente entre teta y x cuando x sea lo máximo. O sea, debe ser 351 dividido entre 9. Debe haber un valor que divida, ¿no? Y que da exacto o no da exacto. ¿Cuánto es 351 dividido entre 9? A ver, la respuesta debe de ser, como es 1, debería ser 39 entonces, ¿no? 39 debería quedar. Ajá, la D me dicen por acá. Entonces sí, debe salir 39. A ver, multiplica 39 por 9. Le debe dar ese resultado, ¿no? ¿Sí? Claro, 27 está bien. Listo. Sí, 39 sería la clave, la D. Buena, entonces ya sabe cómo maximizar un poquito de álgebra, darle la forma y bueno, con eso ya tendríamos la respuesta a la pregunta número 7. Vamos por más, seguimos 39. Sí, ahí comienzan a llegar las claves. Ajá, así es, mi estimada Alison. Margerin también, ajá, Sebastián, correcto. Estamos confirmando que en la 7 sale el cociente pedido, el valor de 39. Muy bien, entonces vamos con la pregunta número 8. Con la pregunta número 8. Ajá, esa pregunta número 8 se nota interesante. Ajá. Ay, los mensajes que mandan. Déjenla a la señorita Melissa tranquila, por favor. ¿Por qué tanto la mencionan? Bueno, ya, concéntrense en lo académico, Tiene un ángulo dividido en partes iguales y por n rayos interiores. Bueno, fíjese. Ya, voy a dibujar ese ángulo. Vamos a dibujar ese ángulo. Ay. Ya, listo. Por acá está mi angulito. Obsérvelo. Todo dividido en partes iguales, ¿no es cierto? Ya, va por acá. Y así sucesivamente. A ver, sigo. Esto continúa. Por aquí. Ya, y todos divididos en igualitos. Ya está. Bien, analicemos. La situación es de la siguiente manera. Para los ángulos, observe. Ya, O vértice, por acá tiene la
Bueno, y todo continúa hasta un B en esta posición, ya está en el otro extremo. Entonces me dice, el ángulo AB se divide en partes iguales por n rayos. Ojo, n rayos. Tengo contabilizado un rayo, 2 rayos, 3 rayos. Sigo la secuencia hasta n rayos. ¿Ya? Lo divido con n rayos, pero en partes que son iguales. Todas las particiones son congruentes. Entonces le voy a poner un alfa a todas esas partecitas. Listo. Bueno, a continuación, si el ángulo A o B, es decir, la abertura mayor, toda la abertura tiene una medida teta, está bien, si la abertura A o B es teta, la pregunta es, ¿cuánto es el ángulo X representado en el gráfico? Vamos a ver en qué posición está ese ángulo. Si contabilizamos, está en el cuarto rayo. 1, 2, 3, justo acá. Perpendicular por aquí. Y perpendicular en el último, me parece. Sí, en el último. Ese está por acá. Bueno, jóvenes, entonces esta sería la relación pedida. La ubicación del ángulo está aquí. Entonces, ¿cómo encontrar a ese ángulo? Bueno, con un poquito de geometría básica podemos trasladar al ángulo convenientemente. Mire, usted le coloca un ángulo Y que lo acompaña, suman 90. Ese Y pasa por aquí. Y como esto es perpendicular, ojo con eso, el ángulo X llegaría en esta posición. Este es el X. ¿Cómo podría representar el ángulo X entonces? De acuerdo al gráfico, X sería teta, pero menos 3 alfa. Entonces, del gráfico ya tenemos planteado cómo se va a calcular el X. El X lo vamos a calcular como la medida del ángulo teta, pero menos 3 veces el ángulo alfa. Es lo que se puede observar en nuestra figura. Ahora, el alfa se puede calcular. Miren, si usted, por un poquito de inducción, si tiene n rayos trazados, ¿cuántos ángulos alfa se van a formar? Si yo trazo un rayo, me van a salir 2 ángulos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, si yo trazo un solo rayo, voy a tener 2 ángulos. Si trazo 2 rayos, voy a dividir en 3 ángulos. Si trazo un rayo más, me va a salir siempre un ángulo más. Entonces la relación es, la cantidad de ángulos es 1 más que la cantidad de rayos. La cantidad de ángulos que se forman es 1 más que la cantidad de rayos trazados. Repito, tiene un rayo, salen 2 ángulos, 1 más. Trazo 2 rayos, salen 3 ángulos. Entonces, si he trazado n rayos, si tracé n rayos, ¿cuántos ángulos alfa deben haber? Deben haber n más 1. Es decir, la medida del ángulo A o B, que es teta, usted lo puede representar. Si son n rayos, van a ver cuántos ángulos alfa. N más 1. Hay 1 más siempre. Entonces voy a decir, esto es n más 1 veces alfa es igual a teta. Quiere decir que el alfa solito lo puedo representar como teta dividido entre n más 1. Entonces esto de acá lo vamos a reemplazar. ¿Qué le parece? Hacemos un reemplazo. ¿Está bien? Esto vamos a llamar expresión 1 y esto de acá expresión 2. Entonces vamos a decir, reemplazamos la expresión 2 en la expresión 1 y listo. El X debe ser igual al teta, pero menos 3 veces el alfa. Pero el alfa es teta dividido sobre n más 1. Esa sería la relación. Y bueno, jóvenes, ya es cuestión de operar, porque el ángulo teta usted lo puede factorizar y le va a quedar 1 menos 3 entre n más 1. Si usted hace la operación, llegará a la siguiente conclusión. El ángulo pedido sería teta, pero ¿por qué factora? Mire, arriba va a tener n más 1 menos 3. N más 1 menos 3. Eso sería entonces n menos 2 y abajo n más 1. Esa sería la medida del ángulo X que nos están pidiendo en el ejercicio. Y bueno, lo vamos a encontrar ¿dónde? ¿En cuál de las alternativas?
teta por n menos 2 entre n más 1. Chicos, eso usted lo encuentra en la alternativa D. En la alternativa D. Ese es el resultado. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Seguimos. Estamos cerca de culminar. Vamos a la pregunta número 9. Ya nos vamos hacia la recta final de nuestro ciclo free del día de hoy, muchachos, en esta transmisión en vivo por la señal de Grupo Ciencias. Capítulo ángulos. ¿Estamos? Sí, la D, pues, efectivamente. Vamos con la pregunta número 9. Vamos a ver, ¿qué nos dicen en la 9? Tengo ángulos que son complementarios. Profe, los ángulos complementarios lo vimos en la teoría. Los ángulos complementarios tienen esta secuencia. Es un ángulo recto que se divide en dos. La suma de medidas tiene que dar, por lo tanto, un valor de 90 grados. Vamos a colocar ahí la medida de esos ángulos. Bueno, como son complementarios, AOB y BOC. AOB y BOC, ¿correcto? El ángulo AOB tiene medida 3x menos 4y, mientras que el otro ángulo BOC tiene medida 5y menos 2x. Bueno, jóvenes, si yo tengo esas medidas, la pregunta es, calcule la suma de lo mayor y menor entero, máximo y mínimo entero del x. Debemos calcular, chicos. Está interesante. Ya sabe usted que nosotros podemos calcular esto con una suma primero a 90 grados. Eso es lo que vamos a hacer, ¿está bien? A ver, sumemos, vamos a plantear 3x menos 4y más 5y menos 2x. Esas dos medidas lo igualamos a 90, correcto. Vamos por más. Eso porque son ángulos complementarios, eso es lo que se va a cumplir. A ver, ¿cuántas x? Sería 3x menos 2x, tenemos x, menos 4 más 5, tenemos más y, igual a 90. Como queremos evaluar a x, despejamos y. Y sería entonces, muchachos, 90 menos x. Ese sería el resultado, no es más complicado. Entonces lo dejamos como 90 menos x. Bueno, jóvenes, ahora sí, queremos encontrar máximo y mínimo. ¿Se dan cuenta que los dos están expresados en diferencia? Como los dos están expresados en diferencia, vamos a plantear restricción para cada uno. Ya, vamos a operar y vamos a decir cuánto sale. Para el primer caso, 3x menos 4y mayor de 0. 3x menos 4y mayor de 0 quiere decir que 3x es mayor de 4y. Ese va a ser el intervalo. Entonces va a reemplazar por 90 menos x. A ver, 3x mayor de 4y. Multiplique por 4 para reemplazar. 4 por 90, 360. Menos 4x. Ahí está el intervalo. 4 pasa a sumar. Va a tener 7x mayor que 360. A ver, una división, por favor, que me ayude. 360 entre 7, la parte entera. ¿Cuánto va a ser? 360 entre 7. A ver, producción. 360 entre 7. Ajá. Mientras voy colocando el otro intervalo es 5y menos 2x. Mayor de 0. ¿Está bien? También debe acotarse esto de acá. Entonces, acá me va a dar 5y mayor de 2x. Ahí va a estar el otro intervalo, pero bueno. Ahora, 5y ya sería pues 450. 450 menos, bueno, es por 5, entonces sería menos 5x mayor que 2x, ¿no? Entonces voy a tener el siguiente resultado. 450 mayor de 7x también por acá. O 7x menor de 450. A ver si producción ya me tiene los resultados. 360 entre 7. 51 coma algo. 51 coma y tanto. Y 450 entre 7. Ya, listo. Ahí está, producción está atento. Tenemos los siguientes resultados. Como queremos los enteros máximos y mínimos, acá tendría el mínimo. El mínimo entero va a ser 52.
El mínimo entero 52, pero menor de 64, y tanto. Quiere decir que lo máximo entero, ¿qué valor vamos a tener? Bueno, si llega a 64 entonces, ¿no? Porque es 64, y tanto. Muchachos, si ustedes lo suman, lo que piden es la suma de 52 con 64. Y eso debe dar un valor de... A ver, debe haber clave 116. Debe haber clave 116. Así es, la clave la C. 116 grados. Muy bien. Listo, listo. A ver, muchachos. Ajá, 64. Ya, listo, sí. La 116, la clave la C. Qué bonito. A ver, ¿tenemos tiempo para hacer? Creo, nos queda una pregunta más. ¿Sí? ¿Cerramos? Cerramos ya, listo. Todo sea por la juventud académica. Todo sea por la juventud del bicentenario. Vamos a la pregunta número 10. Ajá, pregunta número 10. Atención con el enunciado. Ajá, esas son las cosas que motivan. Esas son las cosas que motivan. Listo, ajá, chévere. Ya, pregunta número 10, chicos. Fíjense, pregunta de complemento y suplemento. Lo vamos a analizar, ¿está bien? Lo vamos a analizar. Vamos con la pregunta 10. La suma de medidas del suplemento y complemento de un ángulo. La suma de medidas del suplemento. Ya, entonces vamos a decir, la ecuación es la siguiente. Suma de medidas del suplemento de un ángulo con el complemento de un ángulo. Ajá. Es igual a K veces el complemento de dicho ángulo. Bueno, eso es lo que tendríamos ahí, ¿no? K veces el complemento de dicho ángulo. Calcule la medida del ángulo sabiendo que es la menor posible y considere que K es un entero positivo. Bueno, entonces, ¿le parece bien si nosotros despejamos el valor de X y debe salir en función de K, ¿no es cierto? A ver, lo analiza. ¿Qué cosa era suplemento? 180 menos el ángulo. Complemento, 90 menos el ángulo. Es igual a K veces el complemento, que sería 90 menos el ángulo. Bueno, si yo reemplazo en el formulario, habría que acomodar la expresión. A ver, 180 con 90 voy a tener 270 menos 2x, si yo lo sumo. Por acá tengo 90k menos kx, ¿no? Menos kx. Bueno, sería posible que nosotros esto de acá lo evaluemos. El 2x pasaría ya a sumar. Voy a tener 270 igual, a ver, a 90k. Si esto lo paso a sumar, ¿cuánto me estaría quedando? A ver, 90k menos kx y más 2x. A ver, chicos, ¿ustedes creen que el x lo podríamos nosotros despejar? Sí, ¿no? A ver si lo despejamos el x en función de k, solamente en función de k. Yo creo que, a ver, lo voy a despejar así, 270 menos 90k. Y esto sería x, pero ¿por cuánto? El x sería 2 menos k. ¿Está bien? Eso sería el valor. ¿Sí? A ver, ¿hemos hecho bien la operación? Sí. A ver, corrijamos si es que hay algo por evaluar. A ver, sí. Y entonces sería 2 menos k. Bueno, entonces el x se tendría que representar, a ver, como 270 menos 90k entre 2 menos k. Entre 2 menos k. ¿Está bien? A ver, o también lo puedo poner de forma invertida. El x, a ver, para evaluarlo, el x también lo puedo poner como 90k menos 270, ¿no? Pero entre k menos 2. Creo que así lo vamos a trabajar. Bueno, al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Al fin de cuentas es lo mismo. Entonces el x en función de k toma esta expresión. Pero a mí me dicen, ¿cuáles son las condiciones del ejercicio? ¿Cuáles son las condiciones del ejercicio? El ejercicio dice, calcule la medida de x sabiendo que es la menor posible de todas. La menor posible de todas. Bueno, esto para que pueda funcionar, el k-2 tiene que ser mayor de 0. Como el k debe ser mayor de 0, k-2 tiene que ser mayor de 0,
puede decir que el K tiene que ser valores mayores a 2. Mayores a 2. O sea, puede ser a partir del 3, el 4, el 5, etc. Pero si nosotros le reemplazamos un valor de K, por ejemplo, igual a 3, ¿qué pasaría? Si usted le reemplaza K3, fíjese, si usted le reemplaza K3, ¿qué resultado vamos a tener? Acá 1, pero acá usted tiene 90 por 3, 270. Menos 270 sería 0. Como es 0, entonces no es un ángulo, no es medida. Por lo tanto, no puedo tomar el K3, porque dijeron que K tiene que ser siempre entero positivo. Como el K3 no puede ser, tiene que ser con K4. Si lo reemplaza con K4, va a encontrar el X, ya pues el menor de todos los posibles, ¿no? A ver, si usted reemplaza 4, le va a quedar 90 por 4, 360. Menos 270 va a tener 90. Y 90 entre 2 va a tener 45. El X mínimo posible de todos debe ser con K4 igual un valor de 45 grados. Y esa sería la alternativa D. Y con eso, chicos, estamos terminando todo el material académico en esta transmisión por el ciclo Free, por supuesto, por la señal del Grupo Ciencias. Se va a despedir de ustedes el profesor Cristian Tello del curso de Geometría. Y bueno, estamos listos. No sé si hay algún anuncio o algo más para indicar a los jóvenes que están siguiendo la transmisión. Ya viene próximamente también el ciclo Free, pero con la segunda parte de ángulos, que va a ser ángulos entre rectas paralelas, ¿no? Será la segunda parte del estudio de este capítulo. Bueno, chicos, no sé, ¿hay algún anuncio, algo más? Entonces damos por concluida la transmisión. Esperamos que pueda revisar. Esto va a quedar colgado, ¿no es cierto?, dentro de la plataforma. Usted lo va a poder estudiar, repasar y, en fin, póngale ganas, chicos, porque el estudio es lo único que nos puede sacar adelante. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Dios mediante, nos reencontramos en una siguiente transmisión por el ciclo Free del Grupo Ciencia. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Y bueno, chicos, así concluye el ciclo Free del día de hoy, lunes 25. Recuerden que mañana tenemos clase de anatomía. Y el martes 2 de noviembre iniciamos el nuevo ciclo repaso intensivo para San Marcos, para que ingreses ya de una vez, ciclero. Postulantes 2022-1. Ya saben, toda la información y si quieren más detalles, todos pueden ir al link que aparece aquí en la descripción de este en vivo y van a encontrar la conexión directa al WhatsApp para que los atienda mi querido amigo Randy y les dé toda la información.